Vamos cómo la a aplica. meternos, a analizar un poco más a fondo el tema en lo legal y estamos en comunicación ya con Gustavo Arballo. Él es abogado constitucionalista y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Acá Gonzalo y Mayra te saludan. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Gustavo, gracias por atendernos. A partir de esta noticia que se conoció y la detención del senador, se está pidiendo, por un lado, bueno, que salga del Senado, renuncia, ahora él está de licencia. ¿Cómo sería el proceso legal en el caso de querer sacarlo del Senado? El proceso es relativamente simple y el precedente parecido más conocido en la opinión pública es el del diputado Ameri. ¿Recuerdan ese Me episodio acuerdo, en sí. pandemia? Bueno, eso tuvo la rarísima particularidad de tener un trámite absolutamente exprés. ¿Recuerdan? La sesión era por cualquier otra cosa. Estaban todos de acuerdo en ese momento. Y en el medio de la sesión se introduce sobre tablas, algo que no formaba parte del orden del día, en parte como una rápida reacción de reflejos ante lo que se inevitablemente iba a ser al día siguiente el escándalo de lo que ocurrió en diputados. Eso aparece neutralizado por una rápida decisión básicamente consensuada, no recuerdo quién la motorizó, quién la emocionó, es decir, los anticuerpos funcionan ante este escándalo y la Cámara no solo inició un proceso, no está considerando sancionar, sino que directamente fue a la más alta sanción, que es excluir a la persona de la Cámara. Tengan en cuenta que no hay juicio político a diputados y senadores. Bien. Que la forma de hacerlos cesar, de expulsarlos, es con 2/3 de los votos. En ese caso, prácticamente se hizo el proceso en el lapso de una hora y pico, todos votaron a favor y con 2/3 de votos, en ese caso de diputados, quedó excluido Ameri. Bueno, es el mismo proceso que establece la Constitución para excluir senadores o diputados. No tiene injerencia, o la justicia no depende de otras cosas que han pasado. O sea que Si el propio cuerpo es el que se reserva el derecho de admisión, de alguna manera. Tiene un derecho de admisión que en algún momento se ejecutó y se judicializó después con los casos de Patti y Bussi, al momento de su incorporación. Pero acá estamos pensando en un caso de inhabilidad moral sobreviniente. Tengan en cuenta que no depende de si hay una medida cautelar, un procesamiento, que en todo caso no es de la justicia argentina, porque todo lo que está sucediendo en este caso es una persona que estaba pasando de Brasil a Paraguay. Claro, por eso no se pide el desafuero. Claro, el desafuero es otra situación donde... ¿Puede aclararlo? Claro, en el desafuero es, en primer lugar, existe una mitología o un entendimiento que en el sentido común que no se corresponde con lo que verdaderamente significan los fueros. Pareciera que el fuero es: a mí no me pueden ni investigar porque opongo los fueros y plancho la investigación. Bueno, eso no es así. Toda investigación contra un sujeto aforado sigue todo su curso. Sí. El único impedimento es cuando se lo cite a declarar. Si la persona se niega a ir, tengan en cuenta que en un juicio en trámite, yo puedo ir a declarar y simplemente negarme, y sigue, no pasa nada. Claro, seguís estando a derecho. Claro, pero estoy yendo, le estoy diciendo a la justicia: acá estoy yo. Después no tengo nada que decir, todo lo que tengo que decir lo decir en el juicio. Entonces estos procesos siguen. En algún momento Menem fue, que era senador,
le hicieron toda la causa, en todas estas causas que tenía por contrabando de armas y afines, y fue condenado, están siendo sujeto aforado. ¿Dónde surge la necesidad de hacer el desafuero? En una hipótesis, cuando alguien se niegue a ir a declarar o cuando directamente le dicten una orden de detención de prisión preventiva. Este fue el caso de Devido. Recordemos la secuencia de Devido, Julio Devido. En algún momento, probablemente haya sido por Julio, hay una moción de expulsarlo, basándose en diversos procesamientos que tenía. Esa moción no llega a los 2/3 y no prospera. Finalmente, 3 meses después, ya hay algunas órdenes, en particular creo que había 2, órdenes de detención, que para hacerse efectiva, ahí sí funciona el fuero como escudo. Para hacerse efectiva, requerían que la Cámara le levantara la inmunidad legislativa, también se requieren 2/3, eso termina así sucediendo, consiguen los 2/3 y sin expulsarlo le removieron la inmunidad de arresto de los fueros. Pero nada de eso sucede en este escenario donde eventualmente lo que podría haber, y tendría que pasar bastante agua bajo el puente, es un requerimiento de extradición de parte de la justicia paraguaya. Ni siquiera sabemos en qué estado procesal se encuentra esa causa, si lo terminarán catalogando por una salida anticipada o lo configurarán como una infracción aduanera menor, no lo sabemos hoy, pero no es lo que está sucediendo. Ahora, sin perjuicio de lo que esté pasando en la justicia paraguaya, donde eventualmente podría incluso plantearse la nulidad del acta por cualquier cuestión procedimental y quedar el proceso en la nada, sin perjuicio de eso no es vinculante. Alguien podría decir, señor, no tenemos una explicación suficiente de el origen de esos fondos, de lo que usted estaba intentando hacer, eventualmente qué pasaba con los viajes anteriores. Todo eso genera una inhabilidad moral que nosotros tenemos considerada, y si se consiguen 2/3 de los votos del Senado, como ocurrió con Ameria en su momento en diputados, procede la exclusión y eventualmente el reemplazo por quien sigue en la lista. Gustavo, ¿cuáles serían los argumentos válidos? Hablábamos de la inhabilidad moral. ¿Hay algunos más como para poder expulsar a alguien? Lo de inhabilidad moral es un concepto brumoso, indeterminado, nebuloso, pero está claro que no tiene que ser una mera discrepancia de opinión o un incidente menor de alguien que se cruzó en una red social o que tuvo un incidente en la calle que quede un poco en ridículo o que tenga alguna cuestión poco presentable. Una inhabilidad moral debería ser considerada como algo importante. Ahora, ¿quién es el juez de decir ya estás inhabilitado moralmente? No es la justicia, no lo vamos a someter a plebiscito, no hay una reglamentación de causales específicas de inhabilidad moral, es simplemente, y desde un punto de vista pragmático, aquello que 2/3 partes del cuerpo consideren que lo es. En este punto, dada la sensibilidad y la importancia de cuestiones de transparencia, corrupción, tiene un montón de números en la tómbola para que, si no hay una explicación razonable por parte de la persona involucrada, esto sea configurativo de una inhabilidad moral. Ahora, no está sujeto a debate leguleyo o jurídico, si la persona tiene, por supuesto, un derecho de defensa, de alegar todo lo que considere pertinente, porque es un procedimiento, no es simplemente una moción de votación. Gustavo, sí. Perdón, ¿no? Para linkear esto último que estás diciendo con lo que decías anteriormente, más allá de lo que transcurra con Cuadra, su causa en Paraguay, el Senado puede destituirlo. Absolutamente. Corren por canales absolutamente independientes. No está vinculado. Lo que como te dije, podría terminar con una nulidad procesal la causa paraguaya
o ni siquiera avanzar porque los fiscales no las impulsan, pero esto no está dependiendo de lo que sucede en la instancia judicial. Eso también lo distingue del otro caso parecido, que son los desafueros de diputados. Bien. Es una cuestión que aparte no ha tenido instancias de judicialización posterior. O sea, en destituciones de magistrados y otras que se han hecho por juicio político, eventualmente se recurre a la justicia y algunos casos, no muy conocidos, pero de justicias provinciales, la justicia ha dicho, esa remoción no se sostuvo, no fue seguida de un debido proceso y lo anularon. Pero en estos casos, también cierto, son muy pocos, nunca fueron judicializadas las destituciones de diputados o senadores. Y en el caso de que se abra alguna causa a raíz de esto para que sea investigado en profundidad, porque tranquilamente, no sé, el dinero lo pudo haber salido de Argentina hacia el exterior, ahí sí debería activarse el proceso de desafuero en alguna instancia más avanzada. Inicialmente no, porque es probable que seguramente alguna causa se podrá iniciar por alguna inocente particular. El fiscal tiene que seguir, eventualmente llamar a declarar a quien quiere imputar. En ese caso, asumimos que el cuíder o quien sea, o quienes sean, irán. La variable desafuero sí, desafuero no, solo se activa en el caso de que a esa situación decida no comparecer. Si sos un ciudadano común, te mandan por la fuerza pública, o sea, viene una comisión policial a tu casa y te lleva. Como sos un diputado, eso no podría suceder hasta tanto la Cámara involucrada no levante el pulgar de que sí. Eso se llama hacer el desafuero. Supongamos que Cuider va, sigue el proceso, eventualmente se abre una instancia de si hay prisión preventiva, como era el caso de Debido, ahí sí hay un obstáculo y iría a la Cámara el pedido de desafuero para hacer efectiva la prisión preventiva. Y si no, podría darse el caso, que muchas veces ha sucedido, de diputado o senador que hasta llegó a ser condenado, porque a declarar porque la prisión preventiva no se la dictaron, y recién con la confirmación de la condena se abre la variable que es el escudo que tiene el desafuero, es un diputado no puede ir preso hasta que la Cámara en cuestión lo habilite. Tengan en cuenta que esto es absolutamente unicameral. La otra Cámara lo ve de afuera, no puede hacer nada. Bien. Bien, Gustavo, te agradecemos muchísimo por la comunicación, muy claro. Muchas gracias a ustedes, adiós. Estábamos hablando con el abogado constitucionalista Gustavo Arballo.